Es domingo 18 de diciembre del año del Señor 2022. Hoy es el cuarto domingo de Adviento y estamos en las ferias mayores de Adviento que iniciaron ayer, donde la iglesia nos invita a concentrarnos sobre todo en los evangelios de la infancia de Jesús. Leeremos el capítulo 1 de San Mateo y el capítulo 1 de San Lucas durante todos estos días. Ya la Navidad está bien cercana esta semana, por eso hay que redoblar nuestros esfuerzos durante este Adviento. Ven, Señor Jesús. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Ayer sábado leíamos Mateo el capítulo 1, versículos del 1 al 17, la genealogía de Jesús. Y este primer capítulo del Evangelio de Mateo quiere darnos a entender quién es Jesús. Para muchos cristianos en tiempo de San Mateo, muchos cristianos de origen judío empezaron a tener dudas. Los judíos decían que Cristo no es verdadero, su Cristo no es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías. Ese Jesús no es el Mesías. Y Mateo reafirma y quiere afirmar para nosotros cristianos del siglo XXI que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso esa genealogía que empezó con Abraham, David y todos esos antepasados de Jesús, ahora va un paso hacia adelante. Jesús se encarna en una cultura, en un pueblo, en una raza, en una religión. Y desde ahí sale para toda la humanidad. Ahora, nosotros normalmente pensamos en la Virgen María, ciertamente la escogida del Señor, pero aquí el Evangelio de Mateo se centra en José. Ahora, la cosa está así: María estaba ya desposada con José, ya eran esposos, aunque no vivían juntos. En el pueblo de Israel, la boda tenía dos momentos: el momento legal donde se casaban legalmente, pero no vivían juntos, y luego el momento donde el esposo iba por su esposa para llevarla a su casa. En ese momento ya eran legalmente esposos, María y José, aunque no vivían juntos, y es ahí donde María concibe por obra del Espíritu Santo, es decir, sin la intervención de José, ¿no? Esa es la idea. Por eso una virgen concebirá, ¿no? O un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, ¿quién es ese José? José es, primero de todo, es el esposo de María. Segundo, es un hombre justo, ¿no? Es de la estirpe de David. Y a través de José, Jesús es de la descendencia de la estirpe de David. Ahora, José es un hombre justo. ¿Y por qué es justo? Porque José se da cuenta de que María está embarazada sin su intervención. Y la justicia de la ley decía que había que acusarla públicamente para apedrearla como una mujer adúltera. Pero Jesús ciertamente en el Evangelio en Mateo capítulo 5 dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, la justicia que no es solamente cumplir la ley, sino va mucho más allá. José va más allá de la ley y que protege a María, su esposa, y por eso no la va a acusar en público, sino va a dejarla, se va a echar en cierta manera la culpa al final de cuentas, ¿no? José es el hombre justo que nos va a recordar, repito, lo que Jesús dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, en ese momento es donde el ángel se le aparece en sueños. Y nos recuerda un otro José de las Sagradas Escrituras del libro de Génesis, José el soñador, el hijo de Jacobo e Israel, a final de cuentas. Y es ahí donde en el sueño
ante la presencia, el ángel dice, no dudes, no temas. Ante la presencia del Señor no debemos tener temor. Y es donde el ángel explica a José lo que va a suceder, ¿no? El hijo ese, al final de cuentas, es por prueba del Espíritu Santo. ¿Y quién es ese? Jesús es el Hijo de Dios, al final de cuentas. No creado, no a través de personajes humanos, sino es generado, como decimos en el credo, y no creado. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es, al final de cuentas. Y se le llevan los dos nombres. El primer nombre es Jesús, que quiere decir Dios salva, Yahvé salva. Es Dios que se recuerda de su pueblo, como cuando en el capítulo 3 del libro del Éxodo, he visto el dolor de mi pueblo y he bajado a liberarlos. Dios se acuerda de su pueblo, Dios salva. Y es Jesús el Salvador. Es Dios salva y salva a ese pueblo que anda en tinieblas, al final de cuentas. Ahora, el Evangelio de Mateo va a insistir mucho en el cumplimiento de los oráculos del Antiguo Testamento, de las profecías sobre todo. Y constantemente a lo largo del Evangelio de Mateo escucharemos, ¿no?, para que se cumplieran las Escrituras. Y aquí cita lo que va a ser la primera lectura de hoy, ¿no? El profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 10 al 14, ¿no? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, le llamarán Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese Dios que está con nosotros y que va a estar siempre con nosotros. De hecho, el Evangelio de Mateo termina diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese Jesús que salva, ese Dios que salva, está con nosotros. Él es su función, al final de cuentas, es salvarnos y darnos vida. Y por eso José toma a María como su esposa, al final de cuentas, la recibió. Es el cambio, un José que va a estar al servicio de la Sagrada Familia. Que no sabemos mucho de José, pero va a ser un papel, un rol muy activo, muy importante. Y creo que eso nos haría de pensar en el rol tan importante que juega el hombre, el esposo, el padre en la familia. Muchas veces los papás, los hombres, dejan ese rol, al final de cuentas. Piensan que su rol es mantener, es traer dinero para la familia. Creo que es un rol mucho más importante. Un esposo amoroso, un padre fiel, un esposo fiel, un padre amoroso. Imitemos a José y hoy pidamos en especial por los papás, por los hombres, para que sean buenos esposos, buenos padres, para que lleven a sus hijos por los caminos de rectitud. Porque si Jesús fue grande, ciertamente era hijo de Dios, pero también porque tuvo grandes papás, porque tuvo un grande padre, José. No temas, José, no temas tú, papá. Dios está contigo, te ayudará a llevar a cabo tu función, tu rol, tu papel de ser formador de tus hijos. Que Dios te bendiga y te recuerdo esta semana, ve a misa todos los días. Tus hijos no están en clases, ve, te les haría muy bien llevarlos a misa todos los días. Les sirve hasta de relax, prepararnos para que la Navidad sea verdaderamente un encuentro con Jesús, un encuentro de gracia con el Señor. Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz y ponle like y compártelo con todos tus contactos. Dios te bendiga.